Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Feliz sábado a todos ustedes que nos acompañan por las plataformas digitales de Visión Global Media. Un sábado más, la familia de Visión Global disfruta estar con ustedes aquí en Sábado en Familia. Gracias a ti que nos ves por Facebook y YouTube y nos escuchas también por Visión Global Radio el 90.1. Daremos inicio a la programación de este sábado como cada sábado lo hacemos con el segmento de Código Binario. Y hoy tendremos un invitado muy especial, el pastor Daniel Chávez, que estará junto a mi compañero Elías Ledesma compartiendo un poco de los aprendizajes que hemos tenido en esta lección número 6. Disfruta este segmento de Código Binario. Bienvenidos amigos a este su segmento Código Binario, acá en Sábado en Familia. Estamos muy contentos de estar con ustedes en este sábado, allí en sus hogares, de repente en ese automóvil donde va usted escuchando la radio Visión Global. Estamos contentos de poder compartir en esta mañana lo que va a ser el estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Y estamos aquí con mi amigo el pastor Daniel Chávez, quien nos visita desde el distrito de Boquerón 2, un distrito aguerrido allí que están ustedes, sé que van adelante. Con todos los retos que tenemos actualmente. Bienvenido, pastor. Gracias, Elías. Es un gusto poder estar con ustedes acá en Código Binario. Queremos saludar a nuestra hermandad, de nuestra asociación y cada amigo que pueda estar escuchando esta presentación de Código Binario. Para mí es un gozo poder compartir y aceptar esta invitación con mucho gusto de poder estudiar lo que es considerado el corazón de nuestra iglesia, que es la escuela sabática, y dentro de ello el estudio de la Biblia, de la lección, como es este ciclo de estudio. Así es. Y Código Binario lo hace muy bien. O sea, buscamos un tiempo especial donde hablemos de lo que estudiamos en la semana. Para nosotros es importante enfatizar el estudio de la Biblia. Y es lo que queremos hacer en este espacio, disfrutar lo que hemos repasado, lo que hemos leído, e invitar de repente a esa persona que está allá en casita, quizá nunca leyó la Biblia. Hay unas verdades importantísimas que usted puede compartir con cada uno de nosotros. Sé que hay por allí una dinámica que quieres hacer antes de empezar y meternos en materia, ¿verdad que sí? ¿La traes? Sí, la tengo aquí. Vamos para allá. Recordemos que Código Binario consiste en dos números, el 0 y el 1. Exacto. El 0 marca negativo y el 1 marca aspecto positivo. Y esto me trasladó, cuando vi el segmento Código Binario, algún tiempo pues que se utilizaba o se utiliza pues en algunos estudios, algunas carreras también están muy acostumbrados a ver lo que es el Código Binario. Okay. Y en esta mañana vamos a tener una dinámica. Nos gustaría que ahí en casa puedas compartir con nosotros y puedas responder. Recuerda que el número 0 significa no, y el 1 sí. O sea, ok, por lo positivo y negativo. Positivo y negativo. Okay, 0 son los negativos y 1 son los positivos. Entonces, perfecto. Yo te voy a hacer preguntas rápidas, y entonces no vas a decir sí ni no, sino que vas a decir 0 o 1. Okay. Listo, pues vamos allá. ¿Estás listo? Ok, listo, vamos para allá. ¿Desayunaste hoy? 1. ¿Sabes qué día es hoy? 0. ¿Estás feliz porque es sábado? Me equivoqué en la anterior. 1. ¿Extrañas ir a la iglesia? 1. ¿Estudiaste tu lección? 1. ¿Aprendiste el versículo de memoria? 0, pero creo que lo puedo convertir en 1, si me das una oportunidad. Mientras esto es así, o sea, las decisiones en la vida son rápidas, 0 y 1, 0 y 1, y a veces estamos acostumbrados a un parámetro, y vamos a ver entonces si este 0 de estudiaste o el versículo de memoria se convierte en 1. Vamos a ver, segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro, ¿estás seguro? 2:9. Vamos a ver, déjame buscar entonces mi Biblia para ver entonces y confirmar que sea así. Vámonos a Pedro y ahí repítalo usted, te estoy dando. Estoy repasándolo en mi mente. Yo sé que sí lo puedo decir completo. Bueno, ya vas
Primera de Pedro. Primera de Pedro, perfecto. Primera de Pedro 2:9. Ok, vamos allá a ver. Ok. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para pronunciar las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, hubo un cambio ahí, pero vamos a Casi. ponerte casi el 1. La cosa es que en código binario no se puede hacer eso. Así que me quedo en el 0. En el 0. La semana que viene te prometo que voy a lograr ese 1. Excelente. Así que, querido amigo, no dudes. Yo recuerdo, o sea, ir a la clase en la iglesia era emocionante porque la estrellita. Así que hoy no te sí. lleva la estrellita a la casa, Elías. Pero para el próximo sábado, y usted, querido amigo que está en casa, puede entonces estudiar, recordar. Imagínense, si Perfecto. son 13 lecciones, 13 versículos en mente y multiplique por los años que usted tiene de estar en la iglesia, Así cuántos versículos ya deberíamos tener memorizados. Pero no importa, yo creo que una cosa no cambió el concepto de la otra y eso nos lleva a algo, a la simiente de ¿quién? De Abraham. Ese es el título de esta semana del estudio principal, la simiente de Abraham. Y cuando escuchamos el término simiente de Elías, ¿qué es lo que viene a mí me tu lleva mente? directo al Génesis. Cuando el Señor le dijo a Adán y a Eva que su simiente iba a pisar a la cabeza de la serpiente. Y bueno, la simiente de la serpiente iba a herir al hombre en el tobillo. Es allí donde entonces el término simiente es de linaje, de familia, de generación tras generación. Y ahora vemos que esta semana está hablando acerca de una señal o un linaje, un personaje que es Abraham, o sea, la familia de Abraham, las generaciones de Abraham. Póngale el sinónimo adelante de simiente, pero vamos a estar enfocados en Abraham. Y como decía tu versículo, y el versículo de todos que estudiamos durante la semana, esto nos lleva a que somos ¿qué? Somos una nación, somos un pueblo. ¿Un pueblo qué? Pero no un pueblo ¿Cómo? que se merecía las cosas, un pueblo escogido, un pueblo que fue elegido Elegido. de en medio de todos los pueblos ¿Para hacer qué? para ser un real sacerdocio. Esas palabras me suenan a mí súper grandes porque me recuerdo la imagen del sacerdote en el desierto, todas esas cosas que él llevaba y la santidad que representaba. O sea que nosotros estamos llamados a algo grande. Excelente. Y es ahí donde parte esta lección durante la semana. O sea, necesitamos entender que la simiente de Abraham conlleva a que es un grupo de personas seleccionados para algo santo. Santo, el término sabemos que es para apartado, para un uso especial, no a cualquier cosa, a Dios. Entonces, la simiente de Abraham tiene estas características importantes. Son santos, elegidos, son diferentes. Ahora, en el contexto geográfico, nos damos cuenta que donde el Señor le estaba prometiendo a Abraham era un lugar céntrico, o sea, donde había acceso a muchos lugares en su entorno. O sea que su geografía era beneficiosa. Era beneficiosa. Y en un contexto entonces espiritual, la nación santa escogido está en el centro. Ok. En el centro de las cosas. Y si el centro está mal, ¿qué sucede con lo demás? Wow, ahí todo se va, o sea, no va a salir la cosa bien. Si lo llevamos a arquitectura, por ejemplo, esa columna central, si está a unos grados más acá o unos milímetros más allá, la edificación no va a soportar. Es así, o sea, el centro es el equilibrio de todo. Entonces, este pueblo que fue elegido, separado para un uso santo, tenía que estar en el centro de todas las cosas. Okay. Entonces, el pueblo, querido amigo, si el pueblo de Dios, esa nación santa, está desviado un poquito, la familia, la iglesia, la sociedad, todo por ende está ¿qué? Desviado. Desviado, wow. Entonces, bien profundo, o sea, se nota que hay una responsabilidad en estar dentro del pueblo de Dios. es una O sea, responsabilidad. No muy todo es grande. bendiciones y fiestas. Hay que hacer algo en medio de todo eso. Claro, o sea, el decir, bueno, yo soy cristiano, yo soy seguidor de El Señor me Dios. salvó adelante y la tierra prometida es para mí, pero hay también responsabilidades que hay que cumplir, ¿cierto? Muchas responsabilidades, o sea, es como que yo te dé algo frágil y te diga, o sea, si tú lo llevas a tal lugar, vas a tener una recompensa grande, pero
¿a costa de qué? O sea, de un cuidado especial. Entonces, Wow. el Señor dice, yo te voy a dar, y vamos a verlo más adelante, nos va a dar muchas cosas, pero nos manda que nosotros seamos esa nación escogida, diferente, y es a través de nuestro testimonio. ¿Quiere decir eso que nuestra obediencia forma parte de esa relación que establece Dios con su pueblo? Por supuesto, Elías, o sea, si nosotros no somos obedientes, no estamos siendo esa nación escogida, santa, separada. Y en los términos bíblicos, a través de la ética cristiana, vemos que, pues, si coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacerlo para el Señor. Entonces, esta nación, todo lo que va a hacer es para el Señor. Entonces, somos santos y testificaremos a través de nuestras acciones habladas, acciones en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, y eso entonces nos lleva a que la simiente de Abraham era diferente. Ya, perfecto. Entonces, podemos nosotros ver el ejemplo bíblico de la historia del pueblo de Israel cuando ellos no obedecían. Sobre ellos venían maldiciones horribles. Pasaban cosas muy feas dentro del pueblo. Pero cuando estaban del lado del Señor, que cumplían su ley, que estaban allí pendientes, las bendiciones eran también magníficas. Lamentablemente, al parecer nada más en el tiempo de David y de Salomón, fue cuando el pueblo estuvo en su tope de la comunión con Dios y que todas las cosas iban bien. Del resto el pueblo siempre iba de cabeza para abajo como el avestruz. Mira, yo creo que en esta lección nos lleva a entender que independientemente nosotros hagamos las cosas, Dios siempre ha establecido su pacto. O sea que ese pacto no cambió si el pueblo desobedeciera. No. Si nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 28, y por aspecto de tiempo no, pero puedes leerlo allí en tu casa o en la semana lo estudiamos, nos muestra que si el pueblo hacía estas cosas, había bendición. Exacto. Y si el pueblo no hacía esto, hacía maldición. Y simplemente Dios le dijo al pueblo, tú decides. O sea, yo tengo una tierra, tú decides si obedeces mi pacto o me obedeces a mí, entonces vas a recibir bendición. Y si simplemente no quieres obedecerlo, no importa, porque mi pacto es eterno, no cambia. Nosotros como humanos cambiamos. Exacto. Siempre ponemos ahí las letritas pequeñas en el contrato que si no me conviene aquí, yo le hago acá. A veces por la misma emoción decimos, sí, yo prometo, y a la hora de la verdad vamos por lo que nosotros queremos hacer. Entonces, y es ahí donde la presencia del Señor, la bendición, deja de estar con nosotros y donde nos pasan las cosas malas. Y bueno, ahí vienen grandes pruebas que ahorita más adelante podemos hablar un poquito de eso. Claro, entonces dentro de todo este concepto, independientemente usted querido amigo también que está en casa, obedezca o no obedezca, las promesas de Dios siempre estarán. Él va a llegar a un acuerdo. El acuerdo que ha prometido, Abraham le prometió una tierra. Y a nosotros nos promete otra tierra. Entonces, si hacemos la voluntad de Dios, recibiremos bendición. Y al final tenemos el acuerdo establecido por Él. Perfecto. Si no obedecemos, nos vamos por el lado izquierdo, no obedecemos, al final el acuerdo está. Simplemente nosotros no vamos a vernos beneficiados porque no hicimos las cosas correctas para llegar al acuerdo que Dios estableció. Entonces, Dios ha establecido un acuerdo para esa nación santa, para ese pueblo adquirido, para ese pueblo que viene desde la simiente de Abraham. Entonces, hay un pacto, hay promesa y hay esperanza para los que obedecen, y los que no, simplemente no podrán experimentar esto. Vamos a hacer una pausa en este punto, sabiendo que el pacto, sus condiciones son eternas. Y ya vamos a regresar para que entonces desarrollemos la otra parte que también es bien interesante, mis amigos. No se aparten de nuestra sintonía, ya regresamos. Dios no te abandonará, tu camino guiará y al fin te llevará al hogar. El
camino de la vida se complica otra vez. Mis piernas ahora temen por el siguiente paso que daré. Con mis propias fuerzas no me puedo sostener. De rodillas te suplico, Dios, ayúdame a vencer. Dios, escucha tu humilde petición. Vengan aflicciones, vengan pruebas o dolor. En lo más difícil ha prometido estar. Deja tus cargas en manos de Él. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Cuando pasas lentamente por el valle de la indecisión y en tu mente te preguntes ¿por qué me pasa esto, Señor? Recuerda que en la cruz Él su vida entregó. Si deseas continuar, nuevas fuerzas te dará. Dios escucha tu humilde petición. Vengan aflicciones, vengan pruebas o dolor. En lo más difícil ha prometido estar. Deja tus cargas en manos de Él. Dios no te abandonará, tu camino guiará y al fin te llevará al hogar. Dios no te abandonará, tu camino guiará y al fin te llevará al hogar. Dios escucha tu humilde petición. Vengan aflicciones, vengan pruebas o dolor. En lo más difícil ha prometido estar. Deja tus cargas en manos de Él. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración. ¿Cansado de lo mismo? Escucha Visión Global Radio. Una propuesta fresca con un mensaje de esperanza para tu vida. Buena música, reflexiones y testimonios especialmente para ti. Te esperamos en la 90.1 FM Visión Global Radio. Estamos de vuelta aquí en su segmento Código Binario, disfrutando de este estudio tan interesante como lo que es la simiente de Abraham, esa parte interna de las acciones dentro del pacto. Y sabemos que las condiciones que ha colocado nuestro Señor, nuestro Creador, son mayores a lo que nosotros podemos hacer como cristianos, como personas, como seres humanos en esta tierra. Pastor Daniel, vamos entonces a ver una parte bien importante. Nosotros podemos, aunque desobedezcamos, el pacto va a seguir entonces siendo fiel. O sea, la promesa que el Señor ha colocado se va a cumplir a pesar de nosotros, ¿sí o no? Claro que sí. Nosotros lo vemos en la historia de Abraham. El Señor le prometió, te haré una descendencia grande, haré esto, lo otro. Y el pueblo siempre se estuvo apartando de Dios. Siempre esa creo que fue la constante. Hacia lo malo, hacia lo malo, hacia lo malo. Pero hemos visto durante la historia, llegó el momento que el pueblo estuvo hasta esclavo, 400 y tantos de años. Mandó el Señor a alguien para que vamos a cumplirle el pacto o vamos a que sean parte del pacto, lo saca de esa tierra, lo lleva y estas personas dieron tantas vueltas. Porque así también somos nosotros.
A nosotros el Señor nos da todas las bendiciones y con todo eso nosotros buscamos siempre, como dice en el argot de la agricultura, buscamos como la burra, siempre hacia el monte. Nos gusta hacer lo malo, lamentablemente. Y Dios le dijo, mira, aquí está, y le muestra la tierra prometida, le dice, esto es lo que yo le prometí a tu padre, y estamos viendo que el pacto está allí. Y tanto fue la desobediencia que Dios dijo, no, los que salieron de Egipto mueren. Exacto. Van a entrar los hijos. Y el pobre Moisés nada más dice, te toca verlo, obviamente, eso sería otra lección. Claro, pero claro que sí. Vemos que el pacto está. Dios le dijo, esta tierra es prometida, esta tierra es para ti, a pesar de lo malo. Y no solo eso, después de esa historia vemos, ya tú lo mencionaste, solo David y Salomón son los reyes que aparentemente hay un tiempo donde ellos están bien con Dios, donde su relación es buena con Dios y se queda allí. Entonces, después que el ser humano, vemos que hay una apostasía, viene entonces el juicio y después del juicio vemos que viene entonces el Israel que se arrepiente. Oh, sí, exacto. Entonces es como el niño, cuando usted lo va a corregir, ¿verdad? El niño llegó, hizo la rebeldía, hizo la malcriadez, usted como padre tomó el castigo que el niño se merecía y posteriormente usted ve al niño que ya no quiere hacer lo malo que hizo. Pero el pueblo de Israel era tan terco que volvía. Y ese ciclo, no importando la reprensión, el castigo, todas las cosas, siempre volvía. Siempre hacía el ciclo, ese ciclo. Pero lo interesante es que dentro de ese ciclo había un grupo especial. Esa parte a mí me llenó de esperanza, porque siempre vemos que el pueblo iba, pero siempre había, en la constante de decadencia, había un pequeño grupo que siempre se mantuvo fiel. Y una de las historias favoritas mías es con Elías. Claro. Que yo llevo ese nombre y maravilloso, ese profeta es mi favorito, mi superhéroe favorito. Y vemos que cuando él estaba así delante de Baal, había mucha gente en el pueblo que no había doblado rodilla ante Baal. Y así como ellos en ese tiempo, hasta ahorita también hay personas que siguen siendo fieles a esa promesa que ha dado el Señor. Tratan, obviamente, se equivocan, sí, pero son personas que siguen siendo fieles al llamado de Dios. Y esa parte a mí me da un fresquito, hombre, por medio de todo eso. Sí, mira, Elías, es interesante, pero el ser humano, aunque suene duro, somos muy interesados. Y dentro de la lección vemos, hay un pacto, hay una tierra prometida, hay algo especial. Pero se nos olvida que al inicio el Señor nos dice, para poder adquirir esa promesa, tú debes ser diferente. Eres nación santa, pueblo escogido. Entonces, es como que fuéramos embajadores. Correcto, somos embajadores del cielo. Y por ser embajadores del cielo nos lleva a que no importa lo que esté haciendo en mi entorno, no importa que haya rebeldía, no importa que el juicio está viniendo sobre los rebeldes, mi conducta siempre debe ser una conducta de glorificar y testificar. Esta es la función del remanente. O sea, el remanente siempre va a glorificar y testificar a Dios. Tú mencionaste a Elías. Y Elías pensaba que era el único. Y cuando no, hay tantos que no han doblado todavía. Y cuando vamos a la historia cristiana, a la historia bíblica, nos damos cuenta que siempre hay un grupo de personas que está testificando de Dios. Para nosotros como personas, es importante siempre saber que no estamos solos. El hecho de que si yo emprendo algún movimiento dentro de mi grupo y hay más personas junto conmigo, me siento mucho mejor porque siento que no estoy solo. Pero al yo ver que otras personas, vamos a irnos directo a la iglesia, cuando mi líder o esa persona que yo siempre he seguido, que está por delante de mí, tanto en la fe como en edad, cuando esa persona falla, hay una prueba grandísima. Muchas personas se han apartado del evangelio porque han visto caer a su pastor. O han visto caer a su amigo que siempre fue para él un ejemplo en la fe. ¿Cómo luchar contra eso en medio de todas estas cosas? O sea, puede ser una real razón para yo apartarme de ese pacto. El hecho de que los demás no estén haciendo las cosas como deberían hacerlas. Mira, Elías, aunque aparentemente seamos pocos, o el amigo, o tú o yo me pueda sentir solo, siempre habrán personas fieles a Dios. Y nuestra salvación es una salvación independiente. Y ante los ojos de Dios todos somos iguales.
no hay pastor, no hay anciano, no hay un diácono, no hay un miembro. Delante de Dios todos somos iguales. Porque tendríamos que ir nuevamente a 2 de Pedro, donde dice, son real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Entonces, si el líder falla, si la persona falla, eso a mí no me lleva a fallar, porque el pacto está establecido y las promesas están para los fieles. Y el Señor lo que está buscando es que la simiente de Abraham hay un remanente de los que obedecen la ley de Dios. Entonces, si nosotros, aunque aparentemente seamos minoría, seguimos testificando de Dios. O sea, no es porque si alguien falla, bueno, yo voy a fallar, pues. No. Exacto. Así tendemos a pensar a veces. Decimos, bueno, pero si mi pastor hace esas cosas, que haga yo esto, hombre, no, esto es menor que lo que él está haciendo. Allí entramos en terreno peligroso, porque podemos llegar nosotros a ser juzgados peor que como están juzgando a aquella otra persona que nosotros estamos viendo solamente las acciones, pero no conocemos el corazón. Es ahí donde juega un papel importante de ser ese pueblo remanente, aunque sea pequeño. Es mejor serle fiel a Dios. Porque si yo me quedo con la idea de que, bueno, Elías falló, yo voy a fallar, pero si Elías se arrepintió, si tú te arrepentiste y pediste perdón y simplemente yo sigo haciendo la conducta y al final no tengo la promesa que es una tierra nueva, un cielo nuevo, entonces el remanente siempre nos lleva a algo, y ese algo es que las promesas de Dios están para mi vida. Hay un punto aquí, casi ya al final, y es es una pregunta. ¿Tengo oportunidad de estas promesas? O sea, pudiéramos tranquilamente estar hablando con un amigo que está primera vez escuchando esto y está escuchando de que hay una promesa de salvación eterna de todas estas locuras que tenemos en este mundo, pero que nunca ha leído la Biblia, nunca se ha congregado, no ha aceptado al Señor en su corazón. Para esa persona hay chance, hay espacio. Interesante la pregunta, y yo creo que necesitamos, aunque el tiempo aquí vuela, que necesitamos entender algo. El Señor le prometió a Abraham y la promesa era para Israel como tal. Exacto. O sea, es para Israel como tal. Pero el Señor, y yo lo voy a aplicar en el tema que me crié, me enseñaron, que es la agricultura. Ok. Entonces, la rama principal es Israel, es Abraham, ¿verdad? Ahí no hay vuelta. De ahí no hay. Esa es la simiente. Entonces, las promesas eran para Abraham, para su simiente. Pero entonces la salvación solo depende para ese linaje. Entonces yo tendría que sentarme, buscarle en Google a ver si mis antepasados tienen alguna hilación con Abraham. Ahí ya quedo yo fuera de la ecuación. A ver si quedamos fuera de la ecuación, ¿verdad? Lo bonito es que ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Entonces, cuando el ser humano es bautizado, y la palabra dice, el que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Entonces, la aceptación de Jesús públicamente ahora me injerta. Por medio de la fe. La fe en Jesús. Wow, ya, listo, ya con eso ya hay una conexión entonces. O sea, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, por decirlo así, entra a mi vida, simbólicamente, querido amigo. Claro. Es un ejemplo aquí. Entra a mi vida, entonces ahora yo tengo un ADN espiritual que me transforma, que me injerta, que entro ahora en ese canal, en ese tronco, que las promesas son para mí. Entonces, por eso somos conocidos como el Israel espiritual. Exactamente. La promesa era para Abraham y no estamos, no podemos decir que no. Y sigue vigente para el pueblo de Israel. Pero a través de la fe en Jesús, a través de la aceptación del bautismo, entonces ahora yo tengo acceso a que el Señor, a través de la muerte de Jesús, para perdón de mis pecados, yo pueda decir, yo tengo parte de estas promesas. Amén por eso. La verdad que me gusta mucho este punto, porque hace que nosotros podamos ser partícipes de esa promesa. Nos queda 1 minuto de tiempo y le voy a dar chancecito para esas palabras finales, para culminar entonces con este repaso que ha sido maravilloso, la verdad. Gracias, Elías, por la invitación. Yo quiero hablarte a ti, querido amigo, querido hermano, en esta mañana. La fe que tú ejerzas en Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú crees en Jesús de todo corazón, en esta mañana el Señor
te dice en Apocalipsis capítulo 21, tengo un cielo nuevo, una tierra nueva, donde ese cielo nuevo y en esa tierra nueva ya no habrá llanto, dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. De la misma forma que esto fue prometido para Abraham, es prometido para ti en esta mañana, querido amigo Elías, es para ti, querido amigo que estás allá en casa. Acéptalo, porque tú, a través de la fe en esta mañana, creyendo en Jesús, entonces ahora sí eres del linaje de Abraham. Sin importar tu apellido, Ledesma, Chávez, Santa María, Guerra, no importa cuál sea tu apellido, hoy todos pertenecemos a esta familia, al linaje de Abraham a través de la fe. Y que tenemos, ¿qué promesa? La Canaán celestial, y está al alcance de tus manos. Así que en esta mañana, recuerda, si tú, que has sido seleccionado, nación santa, tienes un pacto establecido por Dios, sé parte del remanente y podrás experimentar ese cielo nuevo y esa tierra nueva junto a tu familia. Amén, amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le invitamos a que quizás no sea la primera que nos acompañe, sino que más adelante nos vemos en otro repaso de lección, en una de estas tan interesantes que hemos estado compartiendo con cada uno de nuestros amigos. Gracias por ese espacio que nos ha dedicado acá en esta mañana. Bendiciones, Elías. Amigos, nos vemos el próximo sábado, acá en Código Binario, en su Sábado en Familia. Bienaventurado aquel que su mano no dio a torcer y que en su corazón no guarda rencor, porque para ir al cielo como un niño debemos ser, mostrar al mundo entero el gran ejemplo del Señor. Confiar en Dios y en su palabra de verdad. Cantar al mundo como las aves cantan al despertar. Que tú eres Dios, oh, 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 oh. 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 Postrado a tus pies, me basta con decir que tú eres Dios. Forastero soy en este mundo de dolor, pero el camino es mejor cuando tú tienes el control. Quiero guardar tu ley y tus preceptos obedecer. Dame esa paz y esa libertad que solo tú puedes dar. En la mañana, en la tarde, en la noche quiero elevar mi voz, cantar a los cuatro vientos de tu gracia y de
Grandes lecciones hemos aprendido aquí, como cada sábado en el segmento de Código Binario. Y daremos ahora la oportunidad de escuchar un testimonio maravilloso, una historia de fe impactante para la vida de cada uno de nosotros. Después de esto escucharemos un tema muy bonito inspirado por Jesús. Y quiero invitarte para que el próximo sábado a la misma hora y en las mismas plataformas digitales puedas acompañarnos en otro sábado en familia. Disfruta de la programación y que Dios te bendiga. Historias de fe. Mi nombre es Jaime Guillén, soy de Cerro Iglesia, área comarcal. Desde 2-3 años para acá, las cosas no me han ido bien y he tenido problemas entre mi familia, accidentes de parte de mis hijos. Y entonces ahí pasó en una ocasión que yo caí enfermo, estuve muy mal de los pies y entonces me recuperé un poco y después después de la recuperación mi hija me invitó a una graduación que tenía ya en David y yo fui y entonces al retirarnos para acá llegamos en la madrugada. Mis hermanos afuera me dijeron a mí, estábamos esperando que tú salieras del cuarto. Y yo digo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que tu hija tuvo un accidente anoche. Yo no le escuché muy bien y me alisté y me fui. Cuando llegamos allá, mi hija estaba en coma, porque el carro donde ella iban a buscar otro camión para recoger la mesa donde había sido la fiesta. Y entonces cuando iba un carro detrás de ellos, cuando de pronto entonces el carro trató de rebasar el carro donde iba mi hija, pero en eso venía una mula adelante y trató de entrar de nuevo, pero ya otro había ocupado su lugar y chocó. Y ahí fue donde entonces mi hija salió por la ventana. Ella pertenecía al Club de Conquistadores y entonces, bueno, yo ahí le hice la promesa a Dios. Señor, yo te digo que si tú me levantas a mi hija, yo voy a dedicarme de aquí en adelante a la predicación del Evangelio. 2 meses después de haber muerto mi hija, yo me encontraba en el área comarcal haciendo una campaña, cumpliendo con la promesa de Dios que le había hecho a Dios. Y entonces empezamos un domingo, el lunes siguiente se aparece mi hermano, mi primo y mi sobrino. Y dice mi hermano con cara triste, te traigo mala noticia. Y yo le pregunto ahora, ¿qué pasó? Y viene mi hermano, me dice, ayer tu hijo fue atropellado, y murió instantáneamente. Y yo le prometí, aún así, que me hayas privado de mi hijo y de mi hija, seguiré la promesa que te he hecho. Después de esto, yo siempre acompañé a mi papá en las campañas que hacía por la área comarcal, en Tolé, en Remedio, San Lorenzo, por toda esa área lo acompañé. Y entonces mi papá, los últimos días de mi papá, cuando estábamos en la pandemia, mi papá se iba por acá a predicar y yo me iba por acá y en la tarde nos reuníamos, nos preguntábamos cuántas personas estábamos dándole estudios bíblicos. En la pandemia nos dedicamos a eso. Después de eso sucede que entonces él se enferma y yo me enfermo en la misma semana. Yo pensaba que yo no iba a ver nuevamente la luz del día. Sin embargo, mi papá no ganó la batalla. El nombre de mi papá era Wilfredo Guillén, que muchos lo conocen aquí. Con la promesa que yo hice después de la muerte de mi hija, que le dije a Dios que yo iba a dedicar mi vida, el resto de mi vida, a la predicación del Evangelio. 2 meses después muere mi hijo. Y con todo eso le dije a Dios, reitero mi pacto contigo. Haré ahora, no me voy a desanimar, iré en adelante para cumplir con ese pacto contigo. Mi hermano, yo te invito para que tú le seas fiel a Dios en los diezmos y la ofrenda. Dios también pide fidelidad también en hacer la misión de la predicación del Evangelio. Por eso que es necesario de que tú aportes los diezmos y la ofrenda, porque sabes que eso se utiliza para también las personas puedan conocer el Evangelio. Y ahora te invitamos a que compartas tu historia de fe. Participemos con gratitud.
devolviendo a Dios los diezmos y las ofrendas. Adoremos con gozo a nuestro Creador. El tiquete en mano está. En mi Biblia miro cuál es el camino a tomar. La inducción terminará. Casi estoy para zarpar. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Al gran viaje yo me voy. Mi equipaje casi está. En un viaje sin retorno yo me voy a embarcar al lugar donde Él está. Mi Jesús me espera ya. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Al gran viaje yo me voy. Como arena en un reloj, 2 minutos se terminará. La espera se terminará. Para ti también boleto hay. Vamos juntos a ese gran lugar. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj. Tengo prisa, muy pronto será mi cita. Mi ruta se encuentra lista. Veré a mi Salvador. Será el encuentro de mi vida. Estar en su amor me anima. Pensar que entre más se mueva el reloj, al gran viaje yo me voy. Tú sabes que una persona que es feliz en la vida es aquella que sabe que es amado o amada y sabe a quién amar. El amor suple la mayor carencia que el ser humano tiene. Tú sabes que los seres humanos venimos ya con muchas necesidades. Entre las necesidades de protección, de alimentación, de pertenecer a un grupo, esa necesidad de pertenencia, pero la necesidad mayor, más grande que tiene el ser humano en la vida, después de las cosas esenciales que tiene que ver con alimentación, es la necesidad de afecto, la necesidad de sentirse amado. Y esa necesidad tiene que suplirse en el hogar.
Lamentablemente hay muchos padres que no abrazan a sus hijos, hay hijos que crecen carentes de afecto. ¿Y dónde van a buscar ese afecto? Allá afuera. A veces la rebeldía es el grito de un adolescente diciendo: necesito atención, necesito un abrazo, necesito que alguien me entienda, necesito que alguien me escuche. Pero ese problema no termina allí, ese problema lo cargamos en la vida. Y el mayor vacío que el ser humano puede causarle tanto dolor en la vida, no solamente es la carencia afectiva, sino es el vacío del amor de Dios en su vida. Porque tú puedes llenarte de todo en la vida, pero si tienes el corazón vacío por ausencia de Dios, nada de lo que tengas podrá satisfacer esa necesidad. Y es una necesidad que tú no puedes negar. No puedes. Eso es, nosotros ya venimos con la necesidad de buscar a Dios, de adorar, de tener a alguien a quien aferrarnos, a quien servir, a quien adorar. Es una necesidad innata. Entonces el ser humano ha intentado llenar ese vacío y por intentar llenar ese vacío ha ido a lugares incorrectos, a tal punto de mendigar un poco de amor, de mendigar un poco de felicidad, de adormecer su dolor y va colocando en su cuerpo sustancias, va buscando diversión, va buscando placer, va buscando música, va buscando algo que pueda adormecer, algo que pueda llenar ese vacío. Pero escúchame una cosa, jamás alguien o algo en esta vida podrá llenar ese vacío que solamente el amor de Jesús puede llenar. Entonces, por favor, por lo que más quieras en la vida, que el amor de Cristo pueda conquistar tu corazón. Él no puede forzar, Él puede invitar y su amor todos los días llama tu atención. Por eso hoy comencé diciendo que es feliz la persona que sabe que es amada. Es feliz la persona que sabe que tiene a quien amar. Hay muchas personas que buscan llenar ese vacío corriendo tras el dinero. Y tú sabes que los países, en los países donde hay más ricos en este mundo, en este planeta, son los países que tienen el mayor índice de suicidio. Porque tú puedes tener el mejor colchón, pero no poder dormir. Puedes tener la mejor casa, pero no tener un hogar. Puedes tener el bolsillo lleno de dinero, pero vacío el corazón. Entonces, si tú no tienes el amor de Cristo en la vida, te vas a quebrar ante cualquier circunstancia, porque recuerda que el ser humano es frágil. Y solamente lo recuerda cuando las crisis nos despiertan. Porque a veces cuando todo va bien en la vida, parecemos que todo en la vida está bajo nuestro control. Parece que el ser humano es todopoderoso hasta que una crisis llega, le hace reflexionar y ahí es donde tú piensas y dices, verdad, yo soy frágil. Ahora, fíjate una cosa, si el amor de Jesús no conquista el corazón, entonces la vida no tiene sentido. Y la mayor riqueza que el ser humano puede tener en la vida no tiene que ver con una riqueza, con economía, no tiene que ver con las finanzas. Claro que las finanzas son necesarias. Sin embargo, la mayor riqueza no tiene que ver con cuánto llevas en el bolsillo, sino con a quién tienes en el corazón. Recuerdo aquella historia donde algunos niñitos estaban allí jugando en un parque. Y allí cada uno estaba diciendo todas las bondades o la riqueza que tienen sus padres. Uno de ellos decía, mi padre es el más feliz porque él tiene 2 autos en casa. Los compró recién. Son el auto del año, hay tanta comodidad. El otro dice, no, mi padre es el más rico y el más feliz. Porque aparte de la casa que tenemos, que es una casa grande, mi padre acaba de comprar otra casa, entonces ya no solamente tenemos una casa en la ciudad, tenemos una casa en el campo, por eso es el más rico. Y ahí había un tercer niñito que su padre no tenía muchas posesiones, apenas ganaba para el día a día. Y él dice, ¿y ahora qué cosa voy a decir de mi padre? Entonces él, como era cristiano, había conocido acerca de la mayor riqueza en la vida, que es tener a alguien en el corazón, le dijo a sus compañeros, espere un momento, yo creo que mi padre es el más feliz. Es más, yo creo que mi padre es más rico que el de ustedes. ¿Por qué? Le dijeron. ¿Acaso tiene más carros? ¿Acaso tiene más casas? No, le dijo. Lo que pasa es que mi padre tiene mucha fe. Y mi padre me enseñó que aquel que tiene fe, todo lo es posible en la vida.
Aquel que tiene fe es rico porque tiene paz, porque puede dormir tranquilo, porque despierta motivado, porque tiene esperanza en el corazón, porque su vida tiene sentido. Entonces la mayor riqueza no tiene que ver con las posiciones económicas, la mayor riqueza tiene que ver con un asunto del corazón, cuán lleno tú estás, cuán satisfecho tú estás. Y hoy quiero hablar acerca del contentamiento. ¿Por qué razón? Porque no importa, escúchame aquí con mucha atención, las cosas que tú tengas por fuera cuando estás vacío por dentro, tú no disfrutas. Yo aprendí, o yo vi a personas muy de cerca, personas que no tenían todas las facilidades, todas las cosas que otros tienen, y son felices porque aprendieron a disfrutar de cada detalle. Aprendieron a agradecer por el aire, aprendieron a agradecer por la vida, por un detalle simple, sencillo, y van por la vida despidiendo un aroma agradable de gratitud a Dios. Van por la vida agradeciendo, y son personas que a veces no tienen manos, que no tienen piernas, son personas que a veces tienen algún problema físico, son personas que no tienen dinero, son personas que no tienen comodidades, pero tienen en su corazón algo que les hace diferentes, y eso es la mayor riqueza. Esa mayor riqueza se llama fe, se llama esperanza, se llama paz. Y esas tres cosas tú no lo puedes conseguir lejos de Dios. No, es imposible. No se puede comprar, no se puede alquilar, no se puede negociar, no se puede vender. Esa riqueza es un asunto de entrega, de decisión, de búsqueda entre tú y Dios. Es esa la mayor riqueza de la vida. Una persona agradecida, una persona feliz. Ahora mira, vamos a la Biblia. El libro de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 13. Aquí encuentro una persona extremadamente rica que me ayuda a comprender cómo es posible ser feliz en medio de cualquier crisis. Dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí viene la palabra clave, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por eso estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y allí viene aquel versículo que todo cristiano sabe de memoria. El versículo 13 dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¡Qué lindo! Antes de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice, quiero que ustedes entiendan que yo estoy contento, yo estoy feliz. ¿Feliz? Tú puedes decir, claro, ¿quién está escribiendo? Pablo. Pablo tenía muchas bendiciones. Espera un momento, ¿sabes de dónde estaba escribiendo esta carta? De la cárcel. Exactamente, desde la cárcel. Ahora, una persona que está injustamente en una cárcel, ¿puede estar feliz? Sí, si es que tiene fe, si tiene esperanza, si tiene a Cristo, es posible. Porque no depende de las circunstancias externas, depende de la libertad que tengas en el corazón. Tus manos pueden estar encadenadas, pero tu corazón puede ser libre. Puedes tener mucha escasez por fuera, pero mucha riqueza por dentro. Gloria a Dios por eso. Y una de las cosas que me enseña Pablo es, yo aprendí. Yo quiero mostrarte hoy por lo menos 4 cosas que Pablo aprendió y son cosas esenciales para aprender a estar felices en cualquier circunstancia. 4 cosas. Presta atención. Vamos a la primera. En las otras cartas de Pablo, él dice, yo aprendí que todas las cosas que hay en esta vida tienen fecha de vencimiento. Luego en 2 de Corintios va a decir que estas circunstancias difíciles son leves, porque él está mirando algo más glorioso por medio de la fe. ¿Me prestas atención? Todas las cosas en esta vida tienen una fecha de vencimiento. Cuando tú te vas al mercado a comprar algún producto, tienes que ver la fecha de vencimiento. Los problemas en esta vida tienen fecha de vencimiento. Las pandemias tienen fecha de vencimiento. Las crisis tienen fecha de vencimiento. Entonces, si eso tiene fecha de vencimiento, quiere decir que eso va a pasar. Y eso no debe quitar tu alegría, tu regocijo, tu paz, tu fe, tu esperanza, porque sabes que va a pasar. Tú ya escuchaste aquella historia de un rey que llamó a todos los sabios de su reino y dijo, yo he mandado a hacer un anillo con diamantes para ponerlo aquí en mi dedo, pero
antes de que yo lo pueda colocar aquí, porque es el anillo más caro de todo mi reino, aquí está invertido gran parte de mi fortuna, yo quiero que ustedes sabios puedan decirme una sola palabra que yo lo pueda colocar en el anillo, que cada vez que yo esté triste, yo pueda ver esa palabra y pueda estar feliz. Y cada vez que estoy muy feliz, muy eufórico, pueda ver esa palabra y yo pueda normalizarme. Necesito una sola palabra. Y les dio el plazo de una semana. Pasó la semana, nadie le traía ninguna respuesta. Por allí un jardinero que trabajaba en el palacio le dice: mi señor el rey, yo no soy parte de los sabios, pero yo tengo la palabra que usted está buscando. Muy intrigado el rey le dice: está bien, dime la palabra. Y él le dice: mire, hay una sola palabra que a usted le va a ayudar en los momentos de mayores crisis a estar contento. ¿Cuál es esa palabra? Es la palabra pasará. Qué lindo. Pasará. La enfermedad pasará. La crisis pasará. El dolor pasará. Porque todas las cosas que en esta tierra se levantan no son eternas. Las únicas cosas eternas son la palabra de Dios, las promesas de Dios, la fe en Dios. Eso es eterno. Todo va a pasar. Y cuando tú estás muy eufórico, estás feliz, estás pasando por un momento lindo, agradable, también recuerda, va a pasar. Todas las circunstancias en esta tierra son pasajeras. Lo primero que Pablo entendió es que las circunstancias terrenales no son eternas, son pasajeras. Número 2, ¿qué cosa es lo que aprendió Pablo? Pablo aprendió que no gana nada desgastando su vida en preocupación cuando puede gastar tiempo en la oración. Me encanta eso. Él dijo: yo no me voy a desgastar, ni emocionalmente, ni físicamente. No, yo voy a dedicar tiempo a la oración. Por eso que el versículo 6 dice: por nada te afanes, sino que empieza a orar y empieza a agradecer a Dios por todo. ¡Wow! ¡Qué experiencia maravillosa! Entonces, ¿qué soluciona la preocupación? Nada. Ahora estás ahí llorando, estás quejándote. ¿Solucionaste algo? No. Ahora, convierte tu preocupación en oración. Por eso Pablo dice: he aprendido. Esto es un aprendizaje de vida. ¿Qué cosa es lo que aprendió Pablo? En tercer lugar, aprendió que su vida tiene que estar allí moviéndose donde Cristo tiene que estar en el centro de su vida. Es decir, todas las cosas que él haga tienen que girar alrededor de Cristo. Cristo tiene que ser el centro de su vida. Por eso es que el versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo. No dice mi poder, en mi fortuna, en mi fama, en mi título. No, en Cristo. Quiere decir que en su vida había un centro y todas las cosas giraban alrededor de ese centro. Y el centro de su vida, ¿quién era? Era Cristo. ¿Y cuál es la cuarta cosa que aprendió Pablo? Pablo aprendió en el versículo 19, dice: mi Dios suplirá todo. Que Él tiene un Dios proveedor. Que Él tiene un Dios que cuida de las aves y no se va a olvidar de sus hijos. Él aprendió que tiene un Dios informado, que tiene un Dios que sabe cuál es tu dirección, sabe cuál es tu problema, ve las lágrimas que tú derramaste escondidas, ve el dolor, ve tu corazón sangrando cuando nadie más ve. Mientras todos ven una sonrisa en tus labios, Dios ve lo que hay detrás de esa sonrisa. Eso es lo que ve Dios. Y Pablo dice: yo he aprendido. 4 cosas que nosotros tenemos que aprender. Y él lo escribe desde la cárcel. Y no me digas que su vida fue fácil. ¿Quiere revisar su vida? Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 24. 2 de Corintios 11, 24. Dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. He caminado en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de nación, peligro de gentiles, peligro de ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas las que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Yo también me enfermo. Y yo también. Ahora, fíjate lo que está diciendo aquí. Los hijos de Dios también enfrentan la situación. Pero ¿qué cosa dice Pablo? Aprendí que en la abundancia o en la crisis o en los momentos de calma, yo no puedo perder el gozo porque sé que hay un Dios que está al control de todo. Entonces, no depende de cuántas circunstancias externas sucedan, sino de qué acontece en tu corazón. De eso depende todo en la vida.
Tú estás entendiendo eso perfectamente. Y gloria a Dios por eso. Pablo me dice, he aprendido que en la crisis yo puedo seguir confiando en Dios. En la desgracia, yo tengo mi corazón lleno de gracia. Oh, me gustó esa frase. Voy a repetir una vez más. En la desgracia, yo puedo tener mi corazón lleno de gracia, lleno de la gracia de Dios. Porque mi vida gira alrededor de Jesús. Y eso es lo más lindo. Hechos capítulo 16 me cuenta la historia que injustamente fue acusado y fue llevado a la cárcel. Fue azotado y aunque sus espaldas estaban sangrando, sus labios estaban cantando. Podían golpear su cuerpo, pero no podían golpear su fe. Podían rasgar su piel, pero no podían rasgar su esperanza. En medio de la crisis es posible cantar. Es posible adorar. Es posible continuar creyendo en Dios. ¿Y por qué? ¿Qué cosa hace la diferencia? La paz que hay en el corazón. Por eso es que es la mayor riqueza de la vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 me dice que la paz no es algo que yo puedo negociar, no puedo comprar. Dice que es un regalo de Dios. Dice así el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Préstame atención. Cuando tú tienes paz con Dios, tienes paz con todos. Si tú quieres mejorar tu carácter, tú dices, pastor, tengo un carácter terrible, las personas se asustan de mí, nadie me soporta, ni yo a veces me soporto. Mis relaciones interpersonales están pésimas. El mayor problema puede ser que tu relación con Dios no esté bien. Entonces, cuando tú vas a Dios, eres justificado por Dios mediante la fe, Dios te entrega paz. Y cuando tu corazón esté en paz, no importa la guerra que haya afuera. Tú sabes que un corazón lleno de paz supera las circunstancias. Aprende a agradecer aún en las situaciones difíciles. Cuando todo está oscuro, por medio de la fe puede ver un glorioso amanecer. En medio de la crisis puede cantar, puede adorar, puede seguir creyendo, puede seguir confiando. Porque ese es un corazón que tiene paz. Y un corazón que tiene fe y tiene paz, tiene esperanza. Y el apóstol Pablo decía, incluso los que tienen esperanza, cuando pierden un ser querido, se comportan diferente. Porque tienen una tristeza diferente. Yo ya enterré a mi padre, él ya falleció. Yo ya participé, yo ya estuve allí dirigiendo incluso varios funerales ya en mi vida y en mi ministerio como pastor. Y estuve al lado de personas creyentes y de personas que no tienen a Cristo en la vida. Y yo pude ver la diferencia enorme. Yo mismo lo experimenté en mi vida. Porque cada vez que yo predicaba en un funeral, daba esperanza sobre las promesas de Dios. Pero un día a mí me tocó estar sentado y que alguien pueda repetirme la esperanza, las promesas de Dios. Y esa esperanza reviví el fuego que había en mi corazón. Porque yo sabía que estaba enterrando a mi padre en la sepultura, pero un día va a resucitar. Por eso Pablo dice, aquel que tiene esperanza, aquel que tiene fe, aquel que tiene paz, incluso en la muerte reacciona de manera diferente. Porque la muerte está vencida, Cristo lo venció. Entonces las circunstancias de esta vida son pasajeras. Si la muerte, que es nuestro peor enemigo, Dios la venció, Cristo la venció y nos dio la victoria, ¿por qué tengo que preocuparme por otras circunstancias? ¡Wow! Es impresionante. Y aquí Pablo me dice, sé agradecido. Colosenses capítulo 3, versículo 15, mira lo que dice. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que en tu corazón siempre haya gratitud. Una persona que no agradece es un cadáver andando. Es una persona que camina quejándose de todo. Hay personas que entraron en la rutina de la vida, no tienen ni siquiera un motivo para agradecer. Son personas que por fuera caminan, pero por adentro están muertos. Muertos en todo sentido. Entonces cualquier cosa toman en la vida para adormecer su dolor, para sentirse que están vivos. Cuando ese problema lo puedes solucionar cuando tú vas a Cristo. Y ahora presta atención. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Mira lo que dice Pablo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Fíjate una cosa. El cristiano puede enfrentar
tribulación, puede enfrentar apuro, puede ser perseguido, puede ser derribado, pero jamás será angustiado, jamás está desesperado, jamás se siente desamparado y no se siente destruido. ¿Por qué? En el versículo 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón. Y el versículo 7 dice, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Dice, lo mejor de mi vida es Cristo. Y aunque yo soy frágil, aunque yo soy un vaso de barro, yo quiero que sepas que lo mejor que hay en mí es Cristo. Por eso yo puedo estar, dice, atribulado, pero no estoy angustiado. Puede haber tribulación a mi alrededor, pero yo tengo paz. Puedo estar en apuro, pero no estoy desesperado. Puedo estar perseguido, mas no estoy desamparado. Puedo estar derribado, pero no destruido. Y el versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente peso eterno de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esto es el poder de la fe. ¡Qué maravilloso! Pablo me enseña que por medio de la fe yo puedo mirar más allá de las circunstancias. Job miraba cómo su cuerpo estaba siendo destruido, mas él tenía fe en el corazón y decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo no puedo desesperarme. Lo mejor está por venir. Estamos en tribulación, estamos en crisis, pero tú no puedes estar desesperado. ¿Escuchaste aquella historia de aquella mujer que un día llamó a su pastor sabiendo que iba a morir? Le dice, pastor, yo quiero preparar mi funeral. Quiero que usted anote el versículo que usted va a leer, allí la música que me gusta, y yo quiero que cuando me entierren canten este himno. El pastor estaba anotando todo y le dice, pero espere un momento, antes de que vaya. Pastor, yo quiero que allí en mi cajón puedan poner un tenedor en mi mano izquierda. Y cuando la gente se acerque y le diga, ¿por qué esa mujer lleva un tenedor? Recuerda una historia. Cada vez que yo iba a la iglesia, yo estaba encargada siempre de colocar al final, después del plato fuerte, el postre. Y yo le decía a todas las personas, guarde su tenedor, porque lo mejor está por venir. ¿Qué cosa era lo mejor? El postre después del almuerzo. Y cuando alguien le pregunte en mi funeral, ¿por qué esta mujer lleva un tenedor allí en la mano izquierda? Usted le va a responder que yo le dije cuando estaba en vida, que la muerte no tiene la última palabra, que lo mejor está por venir y lo mejor es la resurrección. Préstame atención. Los mayores milagros suceden después de los grandes problemas, después de las mayores crisis. Entonces tú no puedes estar desesperado, tú no puedes estar angustiado, tienes que confiar en Dios porque lo mejor está por venir y lo mejor es que Cristo está volviendo y tú necesitas estar preparado y necesitas colocar tu vida en Dios, necesitas estar preparado para que cuando Jesús venga, tú puedas participar de esa eternidad sin dolor, sin pandemia, sin crisis, sin nada de lo que hoy estamos viviendo. Yo te pregunto, ¿tú quieres hacer de Jesús el centro de tu vida? ¿Tú quieres aprender a ser feliz como Pablo lo era? ¿Tú quieres aprender a estar contento y agradecido cualquiera sean las circunstancias externas? Porque no importa lo que suceda afuera, lo que importa es lo que tienes en tu corazón. Si tú aceptas eso en tu vida, yo quiero orar contigo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, abrimos nuestro corazón para aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y creemos que Él pueda traer paz, esperanza, que nuestra fe se pueda fortalecer en los momentos de mayores crisis en la vida y que en ti podamos encontrar siempre nuestro refugio, porque tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, que la esperanza brille en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. En soledad, en aflicción, mi Dios atento está, su mano me sostendrá, su espíritu hoy me ayudará.